Bien, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta parte de la reunión online de este domingo, día 14. Y queremos, como cada domingo, traer siempre algo fresco, algo de la parte de Dios, que pueda fortalecernos, que pueda animarnos, que pueda levantarnos si estamos caídos o animarnos si estamos desanimados. El texto que vamos a compartir, apenas son unos pocos textos, está en la segunda carta de Timoteo, a partir del versículo, capítulo 1, a partir del versículo 3. Vamos a leer del 3 y vamos a leer hasta el 10. Y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a saltar al versículo 8 y dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Estos son los textos con que hoy vamos a trabajar para hablar de lo que entendemos que es precisamente los 4 tipos de soldados. En este texto se habla de soldados, habla también, no lo hemos leído, del obrero o del labrador y también habla del atleta. Pero vamos con la parte de soldado. Dice que a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios no nos tomó para ser salvos meramente. Este es un regalo de bienvenida para todo aquel que se alista en la guerra que tenemos por delante. De hecho, en la misma palabra, en el capítulo 6 de 1 de Timoteo, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Es decir, recuerda que ya Dios te ha dado una primicia, te ha dado un regalo, te ha dado un presente para que tú tomes ánimo y tomes fuerza, que sepas que eso ya está hecho. Lo más difícil, ¿verdad? Un soldado no puede luchar perdido ni condenado, tiene que luchar desde la salvación, ¿verdad? Entonces, pero Dios nos ha salvado primeramente para que podamos ser soldados. Soldados, ¿por qué y para qué? Porque es un tópico muy utilizado en la vida cristiana y a veces no le damos el significado de lo que realmente es. Un soldado es alguien que lucha contra un enemigo que intenta obstaculizar su camino de alguna manera. Por eso luchamos, porque hay cosas que se entrometen en nuestro camino y no hay otra alternativa sino luchar y enfrentarse a nuestros enemigos espirituales y también los naturales. Enemigos como el mundo, el demonio, la carne, etcétera, ¿verdad? Nos encontramos pues en plena batalla con la economía, con la salud, con temas de familia, los hijos, quizás el matrimonio, el pecado, la tentación, el desánimo o alguna carga difícil. Estas son las batallas diarias y eso es lo que Dios nos llama a ser soldados, ¿verdad? Siempre pensamos que ser soldados es ir a abrir un campo imposible en algún lugar difícil, eso es un aspecto, pero hay los aspectos cotidianos, diarios, y las batallas que estamos enfrentando cada día. Batallas con un aspecto natural, ¿verdad? Pero que tienen un trasfondo profundamente espiritual. Entonces, todas estas batallas son sintomatología, todas estas guerras, todos estos problemas, sintomatología de una batalla espiritual en contra de tu vida que tienes que librarla porque está en juego tu fe y es la realidad, ¿verdad? Y todos estamos inmersos en alguna batalla, tú mismo, todos, quizás con algún pecado, quizás con tu familia, quizás en tu matrimonio, quizás con tu trabajo, quizás con tu economía, quizás con tu salud o otros ámbitos. Todos estamos inmersos en alguna batalla. Todos somos soldados. Esto del coronavirus, una batalla más. Ahora evidentemente es la batalla de batallas. Para unos el no contagiarse y para otros pues el sanarse. Pero todos estamos también inmersos en esta batalla. Nadie se libra de ella. Eh, las batallas pues las libran los soldados. De ahí tu papel. Y por eso quiero hablarte, conforme a estas escrituras, de 4 tipos de soldados. En primer lugar, cuando dice buen soldado, que habla
sufre penalidades como buen soldado, evidentemente nos da a entender que hay soldados comunes, es decir, no buenos soldados. Y son aquellos que hacen su labor mínimamente, sin riesgos, sin peligros, son soldados de retaguardia o de oficina. No salen a la batalla, sus papeles son meramente cumplir bajo mínimos, pero sin ningún tipo de riesgos. Tienen su uniforme casi nuevo, sus botas lustradas, brillantes, de no tocar ¿verdad? El exterior. Tienen sus armas ahí, pero colgadas, no las utilizan. Son soldados de retaguardia. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar que yo era un soldado de oficina, un soldado de retaguardia, mi trabajo en la oficina, y es lo que todo el mundo buscaba. Pero había aquellos otros soldados. Nosotros nos levantaban a las 7 de la mañana o 6:30, y cuando nosotros nos levantábamos veíamos que por la puerta del cuartel entraban unos soldados, llenos de barro, con las caras oscuras de haber soportado no solo la noche, sino todo el día anterior, caminando, quizás casi todo el día y toda la noche, desgarbados, sucios, con la barba sin afeitar. Esos eran los verdaderos soldados. Y son soldados de retaguardia. Desgraciadamente en la iglesia los hay así también. Gente que no se involucra, no se compromete, no sirve, no se arriesgan, usan y trabajan en los mínimos. Y bueno, no pretendo usar el tiempo hablando de esto porque no es demasiado edificante, pero sí concluir que hagan o no hagan, se comprometan o no se comprometan, sirvan o no sirvan, Dios los tomó por soldados, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Dios no elige a unos para hacer grandes obras y a otros para que estén, repito, en la retaguardia. Somos soldados del Señor. Tenemos la salvación, tenemos sus armas, tenemos conocimiento, pero evidentemente eso hay que utilizarlo en la medida de lo que Dios pide de nosotros. Entonces, ese es el primer tipo de soldados. Lo llamamos el soldado común, el soldado de retaguardia. Pero, como bien hablábamos aquí en este texto, también está el buen soldado, al que se le da una serie de instrucciones, el buen soldado. Y a este lo define como sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El buen soldado sufre penalidades propias de la batalla. Sufre la batalla, entra en ella, no se va, no la toma desde la retaguardia, no está bien informado de la batalla, sino que está dentro de ella. Hay sufrimiento y hay dolor, porque en la batalla hay pérdidas, hay dolor, hay muertes, hay frustración, hay contradicciones y por supuesto por eso ese es el sufrimiento de la batalla, porque no todo sale bien, una batalla es dura, ¿verdad? Y ahora, paralelamente a este hecho de sufrir penalidades, el mensaje de la palabra dice, sufre penalidades, dice, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y quiero hablar por un momento, ¿qué son los negocios de la vida? ¿Son los negocios comerciales? ¿Son los negocios seculares? ¿Son los negocios que dan dinero? Bueno, yo consulté esto con algunas personas a ver qué es lo que opinan y la gente me dice lo mismo. Los negocios de la vida es la vida en sí. Son la vida que necesita ser negociada. Temas de familia, temas de trabajo, temas de salud, temas del hogar, temas de relaciones. Eso es la vida. La vida es una continua negociación. Estamos en una continua negociación con los problemas de nuestro entorno. Que si un hijo, que si una madre, que si el trabajo, que si el paro, que si en tu casa hacer alguna cosa para mejorarla. En fin, todas esas cosas son los negocios de la vida, son las cosas cotidianas, son las cosas que están a tu alrededor, ¿verdad? No son cosas malas, como el pecado, no estamos hablando de eso, sino son aquellas cosas de la vida, repito, con las que habitualmente nos movemos y nos negociamos. Repito, familia, trabajo, salud, economía, hogar, relaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no estamos hablando de negocios que dan dinero, no, los negocios de la vida es la vida cotidiana. ¿Y qué pasa? Que te puedes enredar en ello, te puedes enredar de mala manera. ¿Por qué? Porque cuando uno centra toda su vida en esto,
y toda su vida es darle vueltas al trabajo, incluso la familia, estamos hablando de cosas legítimas, ¿verdad? Estas cosas pueden enredarnos para la batalla, porque la palabra nos dice milita. Milita, ninguno que milita se enreda. Una cosa es militar, otra cosa es enredarse en las cosas de la vida. Y quiero aclarar, ¿verdad? Cuidado con los negocios de la vida, cuidado con todo aquello que está en tu vida, que puedes enfocarlo de forma natural, con tu inteligencia, con tu esfuerzo, con tus relaciones, con tus conocimientos, con tu tiempo, estresándote, y ahí estás perdiendo fuerza para la batalla espiritual, ¿verdad? Podemos enredarnos con nuestra lógica, con nuestro trabajo, con diferentes gestiones, gestionando por aquí, por allá, esto y lo otro, y no hacer lo que realmente Dios quiere. Es que esos problemas cotidianos, esas, llamémosle, negocios de la vida, sean enfocados y enfrentados con las herramientas que nos da la palabra de Dios. Por supuesto que no estoy en contra de que uno atienda las cosas de su vida, pero una cosa es estar en las cosas de la vida y otra cosa es enredarse en las cosas, en los negocios de la vida, ¿verdad? Lo que agrada a Dios, que es lo que dice este texto, es meterse en guerra espiritual ante todos estos desafíos cotidianos, porque son guerra espiritual lo que necesitamos. No estoy diciendo que no haya que usar la mente, la lógica, cosas naturales, pero la solución que Dios nos da está en usar precisamente las herramientas de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando usamos nuestras fuerzas y nuestra inteligencia y nuestras capacidades y nuestras habilidades y nuestras estratagemas y nuestras relaciones y nuestras influencias, podemos enredarnos y no hacer lo que realmente hay que hacer. Tenemos que militar por nuestros hijos, tenemos que militar por nuestros vecinos, tenemos que militar por nuestro trabajo, por nuestra salud también, por nuestra economía, con las armas de Dios, con la alabanza, con la adoración, la intercesión, el ayuno si fuera necesario, ¿verdad? Gestión y relaciones son buenas en cierta medida, pero no para enredarnos en un sinfín de esfuerzo humano que olvide la realidad de la vida cristiana. La Biblia habla, por ejemplo, de un rey que se enfermó y dice que consultó a los médicos antes que a Dios. Esto es un ejemplo de algo que nos ocurre habitualmente. Nos duele algo, inmediatamente pensamos en el médico, pero a lo mejor ese médico, si la cosa no se resuelve, va a otro médico y a otra medicina, y al final nos estamos enredando y estamos toda la vida alrededor de esto. Cuando la Biblia dice que Dios es sanador. Está claro que estas cosas no son tan fáciles como parece, porque evidentemente conseguir la bendición de Dios a veces tiene su camino, pero los problemas de la vida tienen que buscarse la solución en la provisión de Dios. Fíjate, Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro proveedor, nuestro dador, nuestro guardador y protector, nuestro consolador, nuestro pastor, nuestro consejero, por decir algunas cosas, ¿verdad? Y es ahí donde debemos de librar las batallas. Es ahí donde podemos ver que las cosas de esta vida deben de tratarse de forma espiritual, ¿verdad? Sin ignorar las cosas humanas y naturales que hacemos, pero que no deben de enredarnos, porque hay hermanos que podían ser excelentes soldados, pero se enredan en cosas naturales, en los negocios de la vida. Mira, te voy a decir algo, y no tengo demasiado tiempo porque aún me faltan 2 puntos más, pero hay 5 cosas, y que si usamos las 2 manos, si esto habla de lo natural, esto habla de nuestra vida, esto habla de lo que usamos para arreglar problemas, Dios también dispone de 5 cosas que va a hacer en la medida que tú te metes en la batalla y en la guerra espiritual. Número 1 es la paz de Dios frente al estrés. Cuando estamos agobiados, oramos y viene la paz de Dios, como dice Filipenses 4, lo hablábamos este miércoles, la paz de Dios es un recurso divino. En segundo lugar está la palabra, todo empieza por P. Paz de Dios, palabra que consuela, palabra que viene profética, palabra que anima, palabra que levanta. ¿Qué te voy a decir de la palabra si lo estamos haciendo esta mañana? La tercera cosa es la presencia de Dios. Dios, cuando estamos en la batalla, dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio y aquí yo estaré con vosotros. Es decir, cuando nos metemos en la batalla, su presencia va a acompañarnos. Y qué refrescante es sentir y experimentar la palabra de Dios. Otra cosa es el poder de Dios. Dios tiene poder para sanar, para libertar, para resolver situación. Hasta si es necesario, Él envía sus ángeles.
Y en último lugar está la última P, la provisión de Dios. Y como Dios le dijo a Pedro ante una dificultad, perdón, a Pablo, Dios le dijo a Pablo, Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, Él provee de lo que necesitemos, cosas que ni sabemos, pero al menos su gracia. Y fíjate, a las 5 dedos que habla de la fuerza humana, de la fuerza de las cosas que nosotros hacemos, Dios responde con su paz, con su palabra, con su poder, con su presencia y con su provisión. No tenemos tiempo para tratar esto, sería una predicación más. Pero vamos al tercer punto. Hemos hablado del soldado común y hemos hablado del buen soldado. Ahora vamos a bajar un escalón para abajo. Vamos a hablar de un tercer soldado. Y es el tercer tipo de soldados que nos encontramos en el ejército de Dios. Este tipo de soldados está en el capítulo anterior, porque aunque hablamos de capítulos, los capítulos es algo humano. Realmente la segunda carta de Timoteo es una carta toda entera de principio a fin. Pues en el capítulo 1, Pablo está hablando de cosas que le pasan y le dice Pablo a Timoteo, su discípulo, Timoteo, ¿sabes que me abandonaron todos los que están en Asia? De los cuales son Figelo y Hermógenes. Esto está en el capítulo anterior, aproximadamente unos 5 o 6 versículos antes. Pero si leemos el final del capítulo, del libro, en el capítulo 4, vamos a ver un caso mucho, mucho peor. Y dice, procura venir pronto a verme. Bueno, Pablo estaba en la cárcel y dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Fíjate, en este libro, en esta epístola de 4 capítulos hay 3 desertores. Y esto es otro tipo de soldado, el soldado que comete deserción, que deserta porque la batalla les dura, porque la batalla es difícil, porque mejor es escaparse, y esto es lo que se llaman los desertores. Y gente que lucharon un tiempo, todos ellos, Figelo, Hermógenes, Demas y otros en la escritura, fueron soldados del ejército de Dios, fueron personas que anduvieron bien, que fueron fieles discípulos, y en este caso hasta compañeros del mismísimo apóstol Pablo, pero un día desertaron. ¿Qué dice? En el caso de Figelo y Hermógenes no lo dice, pero en el caso de Demas, que era un colaborador, es decir, que la deserción puede llegar a niveles, digamos, altos, como es este caso de alguien que era del mismo equipo de Pablo, y dice, amando este mundo. Como siempre, ¿qué es lo que pasó? Pues hasta Judas, que estuvo con Jesús 3 años, vio sus milagros, le vio personalmente, cosa que tú y yo no hemos podido hacer. Experimentó su palabra, experimentó todas las sanidades que él hizo y de repente un día va y le vende, le traiciona. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues porque Dios evidentemente dice lo que dice la Escritura, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Hablábamos hace unas semanas sobre precisamente este ejemplo. Si Dios no es primero y hay otras cosas que son primero, tarde o temprano, ante una necesidad Dios pasa a segundo, tercero, cuarto y quinto plano y pasa de nuestra perspectiva, y como en el caso de Demas, el mundo puede tirar de nosotros y el mundo puede llevarse, y de ahí vienen las deserciones. Pedro tuvo una situación de este tipo, aunque duró poco. Pedro también negó al Señor. Y dice la Escritura de que sabemos que le negó 3 veces, y la primera dice que se estaba calentando en una hoguera que habían preparado los soldados, mientras él estaba a la expectativa, ¿verdad?, mirando a ver qué pasaba, no sin involucrarse, no sin darse a conocer, y efectivamente a veces nos calentamos a las otras hogueras, a los otros fuegos. Recuerda que la palabra dice que aquel fuego del templo no debería de apagarse día y noche jamás. El fuego del templo era algo que debía de estar encendido siempre. Y esto es para ti y para mí. Cuando el fuego de Dios no está encendido en nuestras vidas, y esto tenemos que velarlo, pero cuando nos calentamos al fuego de Dios, tenemos el amor de Dios. Y cuando esto lo dejamos, lo abandonamos, comenzamos a calentarnos en otros fuegos, y ahí viene la deserción. Gracias a Dios que Pedro fue restaurado. Gracias que esto duró nada más que unas horas. Pero cuidado, no desertemos, aguantemos, ¿verdad? Estemos firmes, estemos ahí adelante, porque
Así como el fuego del templo no debía de ser nunca apagado, tampoco el fuego del Espíritu, el fuego de Dios en tu corazón, tienes que velar, tienes que vigilar, tienes que estar atento a que este fuego nunca se apague, porque el día que se apague puedes cometer deserción, que es un tipo de soldados. Y vamos al último tipo de soldado. Realmente, si os soy sincero, es de lo que llevo deseando hablar todos estos 20 minutos que llevo hablando. Eh, Quiero comentaros acerca de que hay un cuarto tipo de soldados. Y vamos a ilustrarlo con lo que la propia palabra dice. Pablo le escribe a Timoteo y en un momento, eh, después de darle los consejos acerca de cómo él debería de ser, sin ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, tal y como vimos, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y dice en un momento: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Aquí encuentro un cuarto tipo de soldados. Pablo en este momento, y no es el único momento de la Biblia que le encontramos preso, yo a veces me pregunto que Pedro estuvo más preso que libre, pero no porque era un malhechor. Dice, sufro prisiones no a modo de malhechor, no, no, no. No viene por negligencia, no viene porque hubiera cometido algún pecado, no, no, viene por la causa de Dios. Y esto es el soldado que cae preso, el soldado que sufre prisión por la causa de Dios. Algo que ocurre en todas las guerras. Y repito, que no era por negligencia, no era por malhechor, era por hacer las cosas bien, ¿verdad? Era por meterse, escucha bien esto, en el mismo territorio del enemigo, por invadir las mismas líneas enemigos. Estoy hablando de aquellos presos que lo son por la causa del Evangelio. Esa es la razón por la que muchos, que te voy a citar ahora, algunos, hay muchos, pero por citar, mira, José estaba en la cárcel de Egipto por haberse negado a dormir con la mujer de Potifar y fruto de no haberlo hecho le acusa, le calumnia y acaba en una cárcel. Eso es sufrir por causa del Evangelio. Era un preso, un soldado del Señor preso. Pero podemos ver también Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. ¿Qué hacían en aquella cárcel? Tampoco habían cometido ningún robo, no habían cometido ninguna injusticia. Acababan de liberar a una mujer endemoniada y la turba les llevaron a los tribunales, les juzgaron, les metieron en la cárcel. Y estaban allí, repito, injustamente, también por la causa del Evangelio. Podríamos recordar a Pedro y a los apóstoles que predican en Jerusalén y los ancianos le meten en la cárcel y finalmente les liberan siempre, como ves, por la causa del Evangelio. O Pedro también, ¿verdad? Que en una ocasión dice que le ponen un grupo de soldados alrededor precisamente para que no se escape, porque era un elemento peligroso, porque dice que el Evangelio estaba multiplicándose en Jerusalén de una manera desorbitada, o siempre por la causa del Evangelio. Son presos que realmente eran soldados que fueron apresados por las hordas demoníacas, ¿verdad? Estos son los soldados que Dios busca, soldados que se arriesgan, que se comprometen hasta el final, que dan su vida para que otros puedan morir. Os leo lo que dice Pablo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, dice, mas la palabra de Dios no está presa. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Fíjate, era por la causa de Dios, él podía estar muy tranquilito en su casa, sin embargo, al contrario, lo que hizo fue arriesgar su vida de esa manera, ¿verdad? Estos soldados que llegan a oler el mismo aliento de Satanás, que se meten en su terreno, que se meten, ¿verdad?, en esos lugares de tinieblas oscuras, pero terminan con sus huesos en la cárcel, como pasó aquí en estos casos. Ahora, vamos a profundizar aún más en este texto, porque dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, dice, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Hemos visto que la palabra de Dios no estuvo presa, pues cuando José
pasó o estuvo en la cárcel, de ahí pasó directamente a la cárcel de Egipto, perdón, de la cárcel a la corte del faraón. Fíjate, Pablo y Silas pasan de aquella cárcel de Filipo a bautizar a toda una familia y traer un avivamiento a a toda Grecia prácticamente. Vemos a los apóstoles que salen de la cárcel y todo Jerusalén es avivado. Y Pedro, en aquella escena en la cual un ángel le libra de la cárcel, le abre las puertas, le lleva a la casa donde estaban los discípulos que anecdóticamente ni se lo podían creer, y en la escena a continuación habla de Herodes, que fue el que le había metido preso. Dice que le comen los gusanos. Dice, expiró comido de gusanos. Por eso dice, acuérdate de Jesucristo. Dice, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Aquello, las cárceles fue una muerte, pero hubo una resurrección gloriosa, magnífica, extraordinaria, sobrenatural. La palabra de Dios no está presa. Pueden agarrar tus huesos, pueden ponerte un cepo en los pies, pueden llevarte a una oscura tiniebla de prisión, allí en lo más profundo, ponerte un cepo en los pies, pero la palabra de Dios no está presa. Porque, y dice Pablo, conforme, y me llama la atención, dice, conforme a mi evangelio, no dice el evangelio, es decir, su experiencia, su evangelio. El evangelio de Pablo era un evangelio que sabía que después de estos momentos duros, difíciles, agónicos, de muerte, donde pierdes toda la libertad, ¿verdad? Hay un momento de liberación que trae avivamiento, que trae hasta la muerte y el juicio de aquellos que lo provocaron, que trae vida, que trae poder, que trae autoridad y que trae un cambio sustancial en todo lo que hay a nuestro alrededor. Dice, y vuelvo a repetir esta palabra, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. ¿Por qué dice el linaje de David? Es decir, de la estirpe, es decir, de la genética. ¿Quién era David? Bueno, pues David era un guerrero. Yo cuando pensamos en los héroes de la Biblia, yo de David la idea que me viene es un guerrero. Siempre le veo luchando. Primero le veo luchando en el desierto, lo hablábamos la semana pasada, con los osos y leones. Después con Goliat. Después tiene que luchar con el mismísimo Saúl, que era su rey. Luchar de otra manera, pero luchar. Después le vemos luchando con los amalecistas, con los filisteos. Siempre está luchando, ¿verdad? Un verdadero guerrero. Y esa genética le heredó el mismísimo Jesús, por eso está en la línea ascendente del mismo Jesucristo, ¿verdad? Y por eso acuérdate de Jesucristo, ¿verdad? Que teniendo esa capacidad de luchar, esas ganas, ese deseo, ese don redentivo de enfrentarse a todo lo que se le enfrentaba a él, ¿verdad? Y que también él fue, al final, acabó siendo el rey de Israel. Pero no fue una batalla fácil. Siempre hay una resurrección. La resurrección no solo es de morir a vivir, es pasar de muerte como una cárcel a la vida de la autoridad, del reino, de la gloria, de la victoria y aún de la venganza de tus enemigos. Eso es lo que Dios quiere traer a nuestra vida. Jesús murió pero resucitó. No hay cárcel, no hay muerte, no hay pretorio como pasó Jesús. Hemos hablado de Pablo, hemos hablado de Pedro, hemos hablado de José, hemos hablado, pero no olvidemos, Jesús también fue a la cárcel. Jesús también fue apresado. Jesús también fue golpeado, fue vituperado, fue crucificado, pero resucitó de entre los muertos. Ese es el mensaje del Evangelio. Hay una respuesta poderosa y sobrenatural de Dios a los que luchan, a los buenos soldados que por la causa de Dios se meten bien adentro y terminan la batalla como corresponde, ¿verdad? Con la victoria definitiva y absoluta. No te pares, no te detengas. Probablemente estás en un momento difícil. Todos tenemos alguna situación, todos tenemos alguna lucha, algún pecado, alguna batalla, algún problema en la familia, algún hijo, alguna hija, algún marido, alguna mujer, algún familiar, algún vecino, algún problema en el trabajo, algún problema en el hogar, algún problema en la sociedad, alguna relación. Hay que luchar, hay que ir adelante. No solo ser un buen soldado, sino que al contrario, arriésgate, príngate, súmate a aquellos que hicieron la batalla a la manera de Dios. Quiero terminar con algo que leí y que anoté y que creo que debes de escuchar. Es una
carta que alguien en un momento difícil escribió, y yo la tengo aquí delante de mí. Podemos después publicarla en algún medio, si así lo quieres. Dice así: soy un soldado en el ejército de mi Dios. El Señor Jesucristo es mi oficial al mando. La Santa Biblia es mi código de conducta. La fe, la oración y la palabra son mis armas de guerra. He sido enseñado por el Espíritu Santo, entrenado por la experiencia, probado por la adversidad y probado por el fuego. Soy voluntario en este ejército y estoy alistado por y para la eternidad. Me retiraré en este ejército o moriré en este ejército, pero no saldré, no me venderé, ni abandonaré jamás ni a mi capitán ni a mis compañeros de milicia. Si mi Dios me necesita, aquí estoy. Si Él me necesita en la escuela dominical para enseñar a los niños, trabajar con los jóvenes, ayudar a los adultos o simplemente a sentarse y aprender como un discípulo, allí estaré. Él puede usarme porque estoy allí. Soy un soldado, no soy un bebé. No necesito que me mimen, me acaricien, me preparen, me adulen, me levanten o animen. Soy un soldado. Nadie tiene que llamarme, recordarme, escribirme, visitarme, seducirme o atraerme, porque soy un soldado, no soy un cobarde. Estoy en mi lugar, saludando a mi rey, obedeciendo sus órdenes, alabando su nombre y edificando su reino. Nadie tiene que enviarme flores, regalos, comidas, tarjetas, dulces, ni nada por el estilo para animarme. No necesito que me abracen, me acunen, me cuiden o me atiendan. Estoy comprometido. No puedo permitir que mis sentimientos sean lo suficientemente heridos como para cambiarme. No puedo estar lo suficiente desanimado como para desviarme. No puedo perder lo suficiente como para hacerme renunciar. Cuando Jesús me llamó a este ejército, no tenía nada. Si me quedo sin nada, saldré igual. Yo ganaré porque mi Dios suplirá todas mis necesidades. Soy más que un conquistador. Siempre triunfaré. Puedo hacer todas las cosas en Cristo. Los demonios no pueden vencerme. La gente no puede desilusionarme. El clima no puede cansarme. La enfermedad no puede detenerme. Las batallas no pueden vencerme. El dinero no puede comprarme. Los gobiernos no pueden silenciarme. Y el infierno no puede manejarme. Soy un soldado. Ni siquiera la muerte puede destruirme, porque cuando mi comandante me llame desde este campo de batalla, me promoverá a capitán y luego me traerá de regreso para gobernar este mundo con él. Soy un soldado en el ejército y estoy marchando reclamando la victoria. No me rendiré, no daré la vuelta. Soy un soldado marchando hasta la vida eterna. Que Dios te bendiga, hermano. Esto es el cristianismo en el que yo creo. Este es el cristianismo al cual tú debes de apuntarte. Es un cristianismo sin mimos, sin regalitos, sin adulaciones, sin me gustas en internet, sin piropos, sin muchas alegrías de que lo estás haciendo demasiado bien, pero con el beneplácito divino que estás sirviendo a alguien mucho más grande, mucho más alto que todo esto. Este es el cristianismo de la Biblia. El cristianismo de Pablo, el cristianismo de Moisés, el cristianismo de David, el cristianismo que Dios quiere para ti y para mí. Que Dios te bendiga. Espero en este tiempo, ¿verdad?, que tú te alistes a este ejército. Justo los miércoles estamos hablando algo de esto. Si puedes, escúchanos. No es una charla más para rellenar un tiempo. No, es discipulado puro. Y te animo a que tú tomes esta decisión. No de meramente de ser salvo, eso ya lo eres, el regalo ya lo tienes, sino de alistarte, comprometerte, animarte a servir, a sufrir, a militar y no enredarte en las cosas de la vida. Podemos hacer una oración. Dios está aquí, Dios está contigo. Aunque es un medio virtual, estas cosas no son preparadas con objetivo de emocionarte, sino de desafiarte. Yo te desafío que tú hoy, sea quien seas, estés como estés y donde estés, sea cual sea tu situación, vuelvas al ejército de Dios, vuelvas como un soldado,
vuelvas a alistarte, vuelvas a tomar las armas, vestir el uniforme, calzar las botas y comenzar a caminar en fe, a pesar de los pesares. Te vendrán muchas dudas, te vendrán temores, te vendrán ataques y desafíos, pero tú mantente firme. Es mucho más grande la causa que estás sirviendo. No hay causa más grande que aquella por la cual la muerte aún es posible, aún puede ocurrir, pero cuando uno vive sabiendo que lo que vive puede llevarle a la muerte, esa causa te hace mucho más grande, mucho más digno y mucho más poderoso. Ora, en el nombre de Jesús, Padre, vengo delante de ti. Vengo como un soldado que quiere ser un buen soldado y dispuesto a soportar lo que venga, a pasar lo que tenga que pasar. Este mundo ya me ha dicho lo que es. Todo lo que hay a mi alrededor me dice que realmente nada merece la pena sino servirte, amarte y vivir intensamente para ti. Que tu nombre sea glorificado, que mi vida sea útil a tu servicio, en lo que sea, con los niños, con los adultos, con la obra social, con lo que sea, pero servirte a ti por encima de todo. Yo quiero ser un soldado de tu ejército. No me conformo con menos. Soldado grande o pequeño, no importa, pero soldado al fin y a la postre. Que eso sea lo que sirva para que un día tú me des una entrada en el cielo. Entra buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. No quiero entrar avergonzado, no quiero entrar con la cabeza baja, quiero entrar con la frente bien alta sabiendo que hemos hecho lo que pudimos y fue obedecerte en toda nuestra vida, en todas nuestras situaciones y en todas nuestras batallas. Te lo pido, Padre, todo esto y me consagro y me entrego a ti de nuevo en el nombre de tu Hijo amado, por el cual merece la pena dar la vida, merece la pena ofrecerla y entregarla en holocausto continuo, para que el fuego de Dios esté avivado cada día de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios os guarde, os cuide, bendiga y os acompañe con este desafío, con esta palabra. Confío que esta palabra haya tocado tu corazón. Dios te bendiga. El miércoles continuaremos siempre con estas cosas. Estamos hablando de cada día, cómo ser un cristiano cada día. No un cristiano de eventos, no un cristiano de momentos, sino un cristiano cada día. Dios os bendiga.